la presentación de la diplomatura en Filosofía Jurídica y de la Función Judicial. Estamos en este momento con el director y los coordinadores de la diplomatura, los doctores Horacio Corti, Enrique del Percio y Diego Dukelski, y inmediatamente ya los dejo con ellos. Horacio, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Lucrecia. Bueno, muchas gracias a todos los que están en este momento interesados y aquellos que se sumarán por nuestra diplomatura en Filosofía Jurídica y Función Judicial, que es, bueno, este es el lanzamiento de nuestra segunda edición, ¿no? Estamos muy contentos de que hemos concluido toda la primera edición con muchísimos alumnos y creemos, espero no excederme, que están muy contentos por la experiencia y nosotros realmente lo estamos porque ha sido, creo, una tarea muy significativa y muy enriquecedora para nosotros. Y con la experiencia ya de un año recorrido, tratar de mejorar y hacer con novedades esta segunda edición de nuestra diplomatura. Voy a decir algunas cuestiones formales, otras sustantivas, y después le voy a pasar la palabra a mis colegas, que me gustaría contarles que esta es una diplomatura hecha colectivamente, ¿sí? La hacemos, por un lado, en el Centro de Formación Judicial con la Universidad de San Isidro, que acá está presente su rector, Enrique del Percio, y es uno de los profesores que está en la cocina y en el trabajo diario para hacer esta diplomatura. Aquí también está Diego Dukelski, que es otro de estos actores, y Ana Zagari, profesora de filosofía importantísima para pensar nuestra diplomatura. Y digo esto porque lo colectivo nos da pluralidad, muchas maneras de ver la cuestión y riqueza de perspectiva, que es algo que es muy importante para nosotros en nuestra diplomatura. Dos o tres ideas formales. La currícula consta de 10 materias, 10 módulos, cada una tiene 10 horas. Entonces son 10 módulos de 10 horas que da una diplomatura de 100 horas. Hemos pensado que para facilitar la cursada de la diplomatura se hace de manera continua, es decir, no hay módulos simultáneos, se hace un módulo, se concluye el trabajo para aprobar el módulo y luego seguimos con el siguiente y así sucesivamente. Según el cronograma con el que estamos trabajando, ustedes ya la semana que viene podrían estar inscribiéndose para que la diplomatura comience en el mes de abril y poder ya en este año cursar sucesivamente los primeros 6 módulos y los próximos 4 concluirán el año siguiente. Como ustedes saben también, algo característico de esta actividad que es realizada por el Poder Judicial, que es gratuita, que así que es algo, tener una diplomatura con este nivel y estas características, con la gratuidad, realmente es un privilegio y es un servicio que da el Poder Judicial de la ciudad, en este caso asociado con la Universidad de San Isidro, y es abierto a la comunidad, así que eso también da riqueza en los participantes. En el cursado anterior, muchos miembros de nuestro Poder Judicial, de otros poderes judiciales del interior del país, pero sí también colegas que ejercen la profesión, de colegios públicos de abogados, y eso generó realmente debates muy interesantes en nuestra diplomatura. Una idea clave, ya si quieren, después
Lucrecia les va a decir otras cosas administrativas que seguramente yo omití o que ustedes pueden preguntar. En cuanto a la sustantivo, como ya dije, nuestra diplomatura es plural, pero tiene una idea de, después corríjanme mis colegas, pero de apertura, ¿no? Nosotros decimos filosofía jurídica, pero para nosotros hablar de derecho implica hablar de política y entonces es también hablar de filosofía política, pero no podemos hablar de derecho y política sin tener en cuenta una tradición, una dimensión histórica de los problemas, sin tener en cuenta que la política tiene que ver con lo sagrado, con lo trascendente, entonces con la filosofía de la religión también presente. No hay derecho sin puesta en escena, sin una narración, sin una estética, sin una visualización. Con esto, ¿qué queremos decir? Para nosotros, filosofía del derecho no es una especialidad ultra técnica y dedicada solo a especialistas de cuestiones importantes, pero que nuestra idea es abrirnos, ¿no? a toda la problematicidad histórica, política y de profundidad que tiene el derecho. Pero con el hilo, como lo decimos en el título de nuestra diplomatura, con nuestro hilo conductor que es la función judicial, el proceso judicial, la labor del juez, el servicio de justicia, todo lo que implica en términos no solo no de aplicación de una norma general a un caso, sino lo que implica en términos políticos, simbólicos, históricos, religiosos, el hecho de juzgar y en relación, claro está, con todas las otras funciones estatales, ¿no? De dirigir, de conducir, de legislar, de deliberar, etc. Tal vez muy, pero muy brevemente puedo ir a hacer un recorrido por nuestros 10 módulos y luego le paso la palabra a mis colegas. Comenzamos con un primer módulo que es la función judicial en el positivismo jurídico y concepciones morales de la Constitución. De alguna forma lo que queremos decir es como, bueno, esto es una tradición recibida y a partir de acá tenemos que trabajar para ir hacia otras derivaciones, que es como la idea básica de todos aquellos que desde los años 80 venimos trabajando, ¿no? En la teoría crítica del derecho y siguiendo las enseñanzas de un maestro de muchos de nosotros que fue Enrique Marí. Aquí en el curso anterior lo dio el profesor Martín Zuleta, que esperemos tenerlo también en esta edición, en colaboración aquí con Diego Dukelski. Y que sigue luego, en el módulo 2 ya, las teorías críticas del derecho y sobre la base del módulo anterior. Acá tuvimos el privilegio de contar con la profesora Alicia Ruiz y la colaboración de Diego. Luego tenemos un tercer módulo que está a mi cargo sobre la filosofía política, ¿sí? Cómo las cuestiones del poder, de la política y el Estado tienen que ver con la función judicial y la teoría del derecho. El año pasado lo dediqué a la filosofía política de Ferraioli. Nuestra idea es ir variando año tras año, así que por otros rumbos tal vez ir este año, quizá comparando Ferraioli y Foucault, pero ese lo tengo ahí viendo. Tenemos un módulo 4 riquísimo a cargo de Ana Zagari, que este año va a estar acompañado por Enrique del Percio, que tiene el término ética y justicia. Y acá nos pasó algo muy interesante y creo que en esta materia es interesante para decirlo, ¿no? Nosotros les ponemos títulos a las materias, pero luego los contenidos y las reflexiones y las discusiones desbordan hacia muchas otras situaciones. Luego tenemos un módulo 5 con Alejandro Medici y el constitucionalismo latinoamericano, y en complementario Mauro Benente en el módulo 6, control de constitucionalidad y democracia. Como ustedes ven, tratamos de abrirnos a toda la experiencia latinoamericana, no solo en el pensamiento, sino en la experiencia jurídica y constitucional, que es riquísima y muy compleja, como lo muestra, ¿no? el reciente y compleja experiencia chilena.
constituyente, y por otro lado, claro, la problemática de la democracia. Luego tenemos un módulo séptimo bifurcado, que es tratar de ver en los dos fueros que hay en el ámbito de la ciudad, pero que están en todo nuestro territorio, los problemas filosóficos vinculados a la justicia penal y a la justicia contenciosa que tienen que ver con el Estado. Y finalmente tenemos 3 módulos de reflexiones, el módulo 8 sobre todo el desafío filosófico que plantea la cuestión ambiental, ¿no? Desde el cambio climático hasta el estatus de los animales, la naturaleza, es decir, hay unas reflexiones filosóficas profundísimas y que impactan de modo directo en la reflexión jurídica. El módulo 9 con Paula Viturro, de más está decir, ¿no? Con toda la transformación cultural que implica la perspectiva de género, ¿no? Que no es solamente algo limitado al derecho, sino que creo yo, y mis colegas seguramente concordarán, que es una transformación, como dije antes, muy profunda y cultural, existencial de nuestras sociedades, lo que implica la perspectiva de género. Y un último módulo que también le pusimos literatura y derecho, pero a cargo de Claudio Martiniuk, donde la problemática desborda, ¿no? Porque la idea es de cómo la narratividad, una característica central de la juridicidad, y que implica muchísimas cuestiones que van mucho más allá, ¿no? Del tópico tal vez estandarizado y que circula académicamente de literatura y derecho, pero fue la forma que encontramos para expresar esa materia. Como ustedes ven, perdonen, voy acelerado, pero para dar una visión sinóptica del curso, hay mucha variedad, hay mucha receptividad a los problemas y desafíos que nos plantea la realidad actual, pero en diálogo con diversidad de perspectivas y reflexiones teóricas y filosóficas sobre, como dije antes, la función judicial. Y si te parece, Diego, te paso la palabra a vos y a Enrique y Ana, si ya está por ahí. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están siguiendo por el ciberespacio. Muy difícil hablar después de Horacio, que en estos pocos minutos hizo un pantallazo muy completo de la oferta académica que venimos a presentar. 2 o 3 también cuestiones generales y algunas un poco más sustanciales. Las generales tienen que ver con esto que también explicó Horacio, que es que este no es un curso de filosofía, ni siquiera un curso de filosofía del derecho, sino más bien es un conjunto es el resultado de un conjunto de personas, como bien planteó también Horacio, que están dispuestas a pensar la actividad judicial más allá de la ficción del juez como mero aplicador de la norma, que claramente está en crisis y que incluso muchos documentos jurídicos así lo acreditan, ¿no? Por ejemplo, el propio Código Civil y Comercial, que arranca dejando en claro que la función del juez ahora no es simplemente aplicar la ley, sino ponderar, analizarla de forma armónica con los derechos humanos y demás. El problema básico, pensamos muchos, es que, y voy a recurrir a una metáfora que uso muy seguido, es que los operadores jurídicos somos como el hombre que hablaba en prosa sin saberlo, del burgués gentilhombre de Molière, ¿no? Nos preparan para ser unos técnicos aplicadores neutrales de normas, y cuando salimos al ruedo, sea como jueces, como fiscales, como defensores, incluso como abogados particulares, nos damos cuenta que estamos manejando consciente o inconscientemente otro enorme cúmulo de datos, información, circunstancias que no estamos habituados a enfrentar. El otro objetivo, me parece, del curso es salir, es difícil para los profes, pero es intentar salir del modelo tradicional de enseñanza de las materias teóricas, que en general es hacer metateoría, ¿no? Cuando uno va a un congreso de filosofía del derecho, en general no hay gente hablando de filosofía del derecho, hay gente hablando de gente que habla sobre la filosofía del derecho.
Y nosotros pensamos que la filosofía jurídica y la función judicial son temas demasiado serios para dejarlo en manos de unos supuestos pocos expertos. Y que todos somos, en un punto, y esto va a sonar, puede sonar a muy chanta o muy profundo, todos somos filósofos, ¿no? Quiero decir, no hace falta invocar vida y obra de 50 autores para poder reflexionar sobre el fenómeno de la juridicidad. Lo que sí tenemos que saber, como también señaló Horacio, es que hay tradiciones. Y hay tradiciones que nos han ido formando y que vale la pena a veces recuperar y a veces confrontar. Por eso este programa tan variado y que intenta mostrar desde una perspectiva crítica distintas lecturas del fenómeno de la juridicidad y del rol judicial. Otra cosa que hemos intentado desde el primer día, con más o menos éxito, es tratar de salir del modelo tradicional de la clase magistral. Es cierto que cuando hay algunos maestros y maestras, esto se hace difícil. Y muchas veces incluso los propios participantes del curso dicen, bueno, la tengo a Alicia Ruiz ahí, que me hable, ¿no? ¿Qué tengo yo para decir? Pero la idea es que esto sea la excepción y tratar de hacer algo dinámico, participativo. Y por eso también, y este es un tema siempre escabroso, por eso también el modelo de evaluación que tenemos en la enorme mayoría de los módulos, que es un modelo de evaluación que no pretende una repetición memorística de algunos conocimientos, sino que en general se trata de hacer pequeños trabajitos. Y esos pequeños trabajitos apuntan básicamente a que ustedes se puedan expresar, dar sus opiniones. Claro, al ser una actividad acreditada, en el sentido débil del término, pero acreditada al fin, que va a terminar con un diploma, una diplomatura, obviamente la evaluación tiene una parte de ver hasta qué punto los participantes le hicieron el material, se comprometieron, pero sobre todo la idea es hacerlos escribir para hacerlos pensar sobre algunos de los temas que planteamos. Como también dijo Horacio, son 10 módulos, en principio serán 6 este año, 4 el año que viene, de 10 horas cada uno. Un detalle menor, administrativo, burocrático, es que estas 10 horas de cada módulo, en general, las trabajamos en 4 días, 2 horas y media, aunque algunos profes han optado, por ejemplo, Horacio Corti mismo, por dar 5 reuniones de 2 horas. Esto va a ir variando de módulo a módulo, también en parte en base a agendas, feriados y todas estas cuestiones que parecen poco relevantes, pero que en la organización de un evento de esta naturaleza termina siendo importante también. ¿Qué más tengo para decirles? La modalidad es virtual, es decir, que se va a hacer virtualmente, pero no asincrónicamente, sino sincrónicamente. Es una virtualidad que ya se está empezando a discutir si es virtual, ¿no? Si algunos de quienes están aquí, algunos y algunas de los que están aquí presentes participan también de la vida académica y docente, cada vez más se empieza a hablar de presencialidad no física, ¿no? Es decir, también hay una nueva forma de estar presente, en este caso a través de un Zoom, pero no deja de ser una clase en un punto que pretende tener algunos rasgos en común con una clase presencial. La inmediatez, la posibilidad de hacer preguntas, respuestas y demás. ¿Qué otra cuestión importante? Como se dijo al principio, la doble titulación, si se quiere, la Universidad de San Isidro y el Centro de Formación Judicial, pero como buena parte de las actividades del Centro de Formación Judicial, abiertas a la comunidad, por usar la misma expresión que usó Horacio y que seguramente es muy cara también a Enrique del Percio, la idea de la comunidad, ¿no? De sujetos en comunión. Otra cuestión que me parece que es clave es destacar, como les decía, la perspectiva latinoamericana. Porque pareciera que en el mundo de lo jurídico, si somos administrativistas, tenemos que ser franceses, si somos penalistas, tenemos que ser alemanes, si somos laboralistas, tenemos que ser italianos. Y en verdad, cada vez más se van forjando tradiciones propias. Y en la medida en que nos limitemos a importar visiones del mundo, vamos a seguir estando en problemas. Otro tanto pasa, y me parece que esto también es importante para una propuesta de este tipo,
con romper las categorías tradicionales de división de lo jurídico. Nosotros seguimos creyendo que existe en el mundo algo así como lo civil, lo penal, lo comercial, ¿no? Lo público, lo privado, categorías que también están absolutamente en crisis, que responden a otro momento histórico, a otra realidad, a otro siglo, o a otros siglos, porque algunas de estas divisiones no tienen un siglo, sino casi dos, o sea, o uno y medio. Entonces, la mirada que va a dar la filosofía jurídica es esta mirada transversal que parece tan necesaria en estos tiempos. Sobre todo porque, imagino que entre el público hay gente que ya lleva unos cuantos años de graduado. Si nosotros pensamos que saber derecho es saber lo que dice la norma vigente en este momento, estamos sonados, porque nunca vamos a terminar de saber nada acerca del derecho, porque las normas cambian permanentemente y antes que las terminamos de aprender, ya hay otras nuevas. Ahora, entender lo que está detrás del fenómeno de la normatividad, de los vínculos entre lo jurídico, lo social, lo político, nos va a dar una herramienta que también tiene un sentido práctico, porque esa es otra de las grandes discusiones que tenemos, por ejemplo, los que hacemos filosofía del derecho, ¿no? Que en general somos vistos como la profe de música del secundario, que está ahí para una materia de relleno, pero lo importante es saber lo que dice el derecho positivo o el último fallo. Me parece que entender cómo funciona el juego, mirado desde otra perspectiva, también ayuda a ser un mejor magistrado, un mejor fiscal, un mejor juez, un mejor defensor, un mejor funcionario público, un mejor abogado. Esa es la propuesta, creemos que es súper atractiva. El año pasado, o el anteaño, ya tuvimos mucho éxito con la convocatoria, y este es lo último que voy a decir, y le cedo la palabra a Enrique, que es que la vez pasada, esperemos que esta vez no haga falta, tuvimos que hacer un incómodo, antipático, pequeño proceso de selección, en el sentido que no toda la gente que se anotó pudo llegar a cursar, porque eran tantos los aspirantes, los postulantes, que no podíamos hacer unas clases sincrónicas, con aspiraciones de ser participativas, con devolución por parte de los docentes de los trabajos prácticos si teníamos una cursada de 200 o 300 alumnos. Pero nuestra idea es pensar en una cohorte de alrededor de unas 80 personas, como para poder trabajar, teniendo en cuenta además que habitualmente alguno va quedando en el camino, para trabajar con un número que no deje de ser populoso, que no deje de ser masivo, que no deje de ser comprensivo de todo el país y de distintos fueros, jurisdicciones y demás, pero que permita un trabajo que no pase a ser una persona hablando 2 horas y nada más. Porque para eso hay un montón de videitos en YouTube que la gente puede descargar y no hace falta venir a clase. La idea es poder trabajar en conjunto. Creo que nada más de mi parte. Paso la palabra a Enrique y después supongo de nuevo a Lucrecia para cuestiones burocráticas finales. Muchas gracias, Diego. Sí, Diego decía que es difícil hablar después de Horacio, no les cuento lo difícil que es después de hablar de Horacio y de Diego. Pero sí quisiera comenzar primero comentando que lamento y lamentamos que Ana Zagari no pueda estar con nosotros por un problema de salud en este momento, esperamos que pronto se recupere, y justamente era la pata de la filosofía profesional, Ana, además de ser la mujer del grupo. Y esto lo digo no por una cuestión de ser políticamente correcto, sino porque siempre la perspectiva de género aporta algo, y en el caso del aporte de Ana, sin duda, que es de una enorme relevancia. Y retomando lo que comentaban Horacio y Diego, la verdad es que estamos como Universidad de San Isidro muy felices de empezar esta nueva cohorte, porque la primera fue lindísima. La experiencia de lo que recién comentaba Diego, ¿no? De la devolución, tanto la devolución que recibíamos durante la clase, como los debates que se iban generando en los grupos de WhatsApp, como las idas y vueltas, realmente de una riqueza enorme. Y además, también quiero celebrar esta segunda cohorte, porque significa claramente que algo está cambiando en el mundo del derecho. Hablaba Diego de los últimos 200 años, y como ustedes saben, los abogados hemos sido especialistas en blindar el derecho de la realidad, a través de una serie de operaciones, ¿no? La primera, y justo estoy ahora escribiendo un artículo sobre eso, así que perdón que me meta con este tema, pero lo que es fascinante es la primera operación que hacemos los abogados a mediados del siglo XIX
para decirles a los historiadores que no se metan con el derecho. Entonces inventamos al derecho romano, que después es el que va a dar fundamento a todo lo demás, incluso en el derecho, en el ámbito anglosajón, ¿no? Y claro, si cualquier historiador con conocimientos serios de historiografía se hubiera metido en esto, hubiera dicho, pero miren, lo que ustedes están dando como existente no existió nunca. Justiniano, en el siglo VI, es decir, cuando hacía 300 años que Roma había caído, allá en Bizancio, vio la posibilidad de reunificar al imperio y necesitaba para esto tener alguna legitimidad, y un grupo de filósofos platónicos, saben ustedes que los platónicos creen que hay un mundo de las ideas que está allá, que poco tiene que ver con la historia y las cosas que pasan aquí. No Platón, digo los platónicos. Entonces inventaron el derecho romano a partir de tomar discusiones y cuestiones que antes eran temas de polémicas permanentes, las digirieron, hicieron un digesto y las codificaron. En ese siglo XIX, lleno de convulsiones, revolución norteamericana, revolución francesa, revolución haitiana, todos los líos que hubo ahí, entonces la revolución industrial estaba dando lugar a un nuevo tipo social que necesitaba que no todos los sólidos se desvanezcan en el aire, y ahí entonces se inventa el derecho romano, pero diciéndole a los historiadores, ustedes no hablen de derecho. Y al mismo tiempo les decimos a los filósofos, ustedes no hablen tampoco de derecho. Y como los filósofos son gente muy propensa a creer que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía, entonces se dedicaron a ver qué decían sobre el derecho Hegel o Marx, pero nos dejaron tranquilos, no metiéndose en serio con el derecho. Y más aún, a pesar de que todos los padres de las ciencias sociales, pónganle la paternidad a quien querramos, a Marx, a Weber, a Durkheim, a pesar de que todos ellos se metieron y fuerte con el derecho, sin embargo, los abogados conseguimos convencer a los que hacen ciencias sociales que en sus facultades no se estudia el derecho como objeto central de estudio. Eso ha permitido que ni la historia, ni la filosofía, ni las ciencias sociales, ni la antropología, ni el psicoanálisis se metan de verdad en el derecho. Nosotros los abogados monopolizamos todo eso, y las materias de historia del derecho, sociología jurídica, filosofía jurídica, la damos los abogados. Y cuando a veces los abogados se les ocurre, como a un Enrique Marí, un Carlos Carco, a un Agulla, bueno, tantas otras que estoy pensando, se me ocurren y estoy viendo montones de nombres, se les ocurre por ahí hacer cosas complicadas, y entonces ahí viene la mejor operación, que es esto que Diego decía, y la filosofía, la sociología, la historia son como la clase de actividades prácticas en la secundaria, ¿no? Entonces, no nos metamos con esto, porque sabemos que las materias serias, las materias fundamentales, son los civiles, las materias codificadas que se remiten a ese ius publicum, ius civilis y ius privatum romano, que jamás existió. Pero como justamente se fundamentan en ese derecho que jamás existió, y supieron hacer muy bien esa operación, parece que fueran realmente importantes. Pero algo está pasando, algo está pasando. Ya hace unos 50 años más o menos, entra en crisis el paradigma que da lugar al derecho moderno, que es el paradigma de pensar o creer en el mito del pacto social como fundante del derecho, como fundante de la sociedad, y entra en crisis por tres lugares. Recordemos que el pacto social, en la versión de Hobbes, de Locke, de Rousseau, por un lado, deja fuera del pacto al resto de la naturaleza no humana. Por otro lado, deja fuera del pacto a la casa, al hogar, al espacio doméstico. Y por otra parte, deja fuera del pacto a los esclavos, a los migrantes, a los no ciudadanos. En torno a los 70 del siglo pasado, por razones que no las vamos a contar ahora, pero sí las vamos a ver en clase, y es apasionante ir desmenuzando la madeja de estas operaciones, cómo se naturaliza algo así, empieza a ponerse todo esto. Empezamos a advertir que si no pensamos en el cuidado de la naturaleza, nos quedamos sin mundo, y empezamos a darnos cuenta de que algo tenemos que ver los seres humanos con eso, y algo tiene que ver también entonces el hecho de que seamos parte de. Empieza el pensamiento feminista, nos dice que lo personal es político, que lo doméstico es político, y entonces advertimos que algo tiene que ver el pacto social. Todos los movimientos en torno a los derechos civiles, en torno al derecho para tener derechos, en torno a los migrantes, en torno a la otredad,
nos hace ver que no es solamente cuestión de una acreditación de ciudadanía del derecho, que hay algo que va más allá. Este algo que va más allá, si quieren ustedes sintetizarlo en una palabra, sería la palabra cuidado, el cuidado de la casa común, el cuidado de la casa doméstica, el cuidado del otro. Y claramente, aquí aparece entonces una serie de dimensiones que necesariamente implican un diálogo con la filosofía, con las ciencias sociales, con... No es lo mismo pensarme a mí como lo puede pensar uno de los grandes contractualistas, como fue Locke, donde llevo el derecho de propiedad hasta el extremo de pensar que yo soy propietario de mi cuerpo. Escucharon, ¿no? Esto, yo soy el dueño de mi cuerpo y hago mi vida. Bueno, si yo soy el dueño de mi cuerpo, entonces yo voy a pensar que yo preexisto al resto de la sociedad, al resto de la vida en común. Y por lo tanto, entonces yo voy a pensar que la vida en común existe gracias a que yo decido pactar con los demás. Y entonces voy a pensar la vida en común en términos de sociedad, en términos de pacto social. Ahora, si yo en cambio pienso como la matriz de la filosofía andina, la filosofía tupí-guaraní, la filosofía bantú en general, todas las filosofías universales, excepto la filosofía provinciana étnica blanca, que es esa que va ahí entre Grecia y Alemania, no sé, pero sacando esa filosofía provinciana, en general las filosofías universales tienden a pensar, yo estoy siendo mi cuerpo. Si yo estoy siendo mi cuerpo, para estar siendo mi cuerpo, yo dependo de alguien que haya hecho la indumentaria con que me abrigo, de alguien con que haya hecho las paredes que me cobijan, de alguien que me provea el agua, que en este día de calor nos salva la existencia. Pero claro, no solamente dependo de ellos, dependo también de una Pachamama, gracias a la cual podamos tener el algodón o el lino, el barro de los ladrillos y el agua que ahora estamos tomando. Es decir, voy a asumir que no hay un derecho fruto de un pacto social, sino que el derecho es una construcción comunitaria con mis ancestros que nos enseñaron nuestros oficios, pero comunitaria también con la Pachamama, comunitaria con los que vienen. Entonces, en este sentido, nosotros podemos poner en crisis un paradigma del derecho postviolatorio, ¿no? Un derecho que se basa, que cree que el derecho es una cuestión de abogados que intervienen cuando el derecho ya fue violado o está a punto de ser violado. Y entonces decimos, ojo, que acá hay otra forma de entender el derecho. Un derecho puramente normativo, obviamente la norma positiva es importante, pero bien sabemos que no es solo eso, como explicaba Diego recién. Un derecho profundamente individualista que todavía hoy sigue creyendo que mi derecho termina donde empiezan los de los demás, olvidando que la historia nos muestra que nuestros derechos han sido siempre una conquista lograda codo a codo con otros. Entonces, lejos de visiones ingenuas, tanto de los que piensan al derecho como algo totalmente aséptico y que nada tiene que ver ni con la política, ni con la religión, ni con los juegos de poder, ni nada de esto, como de ese otro cinismo escéptico que piensa que el derecho no es sino el instrumento de los poderosos. Nosotros sabemos que es posible que el derecho muchas veces sea el instrumento de los poderosos, pero sabemos que cuando no hay derecho lo que queda es la ley de la selva. Y ahí sí, los poderosos tienen todo para adelante. Y por último, entonces, rescatar esa palabra maravillosa, ¿no? Si el derecho fuera nada más que la norma, si el derecho fuera nada más que lo que dicen los poderosos, ¿por qué la gente, cuando siente que padece una injusticia fuerte, lo que grita es no hay derecho? Como nosotros sabemos que muchas veces no hay derecho, pero que el derecho lo construimos, creemos y estamos convencidos de que en esta construcción colectiva cada uno de nosotras y de nosotros, y en este sentido estoy incluyendo por supuesto a cada uno de los cursantes actuales, pero también de los que cursaron y con los que seguimos en contacto, podemos de alguna manera ir juntos y juntas construyendo ese derecho para que cada vez sea menos la gente que tenga que gritar, aquí no hay derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Acá vuelvo. Bueno, después de esta hermosa presentación, como habrán escuchado, y la verdad que desde el Centro de Formación Judicial también estamos muy, muy contentos y muy contentas con la experiencia que tuvimos en la primera cohorte de esta diplomatura.
les voy a contar un poco cómo se desarrolla la parte administrativa. Primero van a tener que, quienes no lo hayan hecho todavía, registrarse en la web del centro de formación, que es www.cfj.gov.ar, para ser usuarios o alumnos o alumnas del centro de formación. Luego, una vez que esté validado eso, van a poder inscribirse en las actividades que ofrecemos. La inscripción para la diplomatura en filosofía jurídica se va a abrir la semana que viene, el miércoles. A partir de esa fecha, una vez que estén registrados y registradas en nuestra web, van a ingresar por el botón ingresar, se loguean con usuario y contraseña, y ya no en registrarse, porque esto suele suceder con bastante frecuencia, y hay una columna donde que dice calendario, y va a estar disponible la inscripción para la diplomatura. Vamos a después, una vez que sepamos cuánta gente se inscribió, les vamos a mandar un formulario vamos a pedirles ciertos antecedentes y ciertos datos por si hace falta para la selección de quienes participarían de esta segunda cohorte. Las clases son sincrónicas, como ya dijo Diego, o sea, se realizan y hay que estar presente en el horario en que la clase se desarrolla, más allá de que quedan grabadas, no computamos como asistencia ver una clase después, por todo lo que ya expresaron los profesores, porque es una clase en la que es importante la participación, el intercambio de ideas, el debate, así que ustedes sí van a tener que acreditar la asistencia. Hay un formulario que nosotros vamos a poner en la plataforma, pero bueno, después se los explicamos en el momento. Tienen que cumplir con el 80% de asistencia en cada uno de los módulos. Eso quiere decir que sean tanto 4 o 5 clases, solo pueden faltar a una. Y luego eso es los que los va a habilitar para poder acceder a la evaluación de cada módulo. Como ya dijimos, también durante este año están proyectados hacerse los 6 primeros. Cada módulo comienza y termina, y hay una semana entre medio, entre uno y otro, para poder hacer el trabajo o poder volver a ver los videos, o releer el material para que puedan después presentar el trabajo. El trabajo también se sube de forma virtual, se corrige, luego vamos a ir dándoles las notas. El año pasado tuvimos la suerte egresaron ya de esta diplomatura magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas de este Poder Judicial nuestro de la ciudad, pero también del Poder Judicial Nacional, de varios de los poderes judiciales de las provincias, y varios abogados y abogadas de la matrícula. Así que bueno, esperamos poder contar ahora otra vez con gente de esos perfiles, y muy contentos de que estemos contando ya con tanta gente interesada como vengo viendo en el YouTube. Preguntas, si quieren, pueden hacer en la plataforma y las contestamos. A ver. Bueno, acá está María de Luján Almada Enrique, que dice que siempre es un placer escucharte. Yo les voy leyendo el... Tal vez algo para aclarar es que no es necesario tener un conocimiento previo filosófico. Es una reflexión filosófica sobre la función judicial para todos los que nos dedicamos al derecho. Basta tener la inquietud. María del Luján pregunta, sí, se cursa los martes, gente, esta diplomatura se cursa los martes, y las clases comienzan, depende de la disponibilidad de cada uno de los docentes, entre las 3 y las 4 de la tarde. O sea, podemos comenzar a las 3, a las 3:30 o a las 4. Depende de cada uno. La mayoría de los módulos, como dijo Horacio, como comentó Diego, perdón, son de 2 horas y media, y
pero hay algunos módulos que son de 2 horas. 5 clases de 2 horas entonces. ¿Dudas? Vamos a esperar un poquito porque hay un delay entre Zoom y YouTube. Las clases además van por Zoom. Bueno, parece que no hay más dudas. Si fuera así, entonces damos por terminada la reunión. Voy a agradecerle a los profesores, a Horacio Corti, Enrique del Percio, Diego Dukelski. Esto es solamente para que vean una muestra de lo que es el nivel de quienes van a dar esta diplomatura. Y en ese caso las esperamos a partir del próximo miércoles para que se inscriban. Voy a poner acá en el chat, por si necesitan hacer alguna consulta, pueden hacerla por mail a cursos@jusbaires.gov.ar o por WhatsApp, escrito porque no podemos escuchar audios, al 11 3 688 6667. No, Adriana Sibov, las actividades del Centro de Formación Judicial no son aranceladas, porque por suerte tenemos un presupuesto asignado a poder capacitar, que es lo que decía el doctor Corti, que es un aporte que entendemos nosotros muy importante del Poder Judicial de la ciudad para la capacitación de agentes propios y del resto de efectores del poder de la justicia. Bueno, creo que estamos. Gracias a Vanina, también del equipo de capacitación del Centro de Formación Judicial, que está ahí atrás manejando las cámaras. Buenas tardes. No, y bueno, los esperamos entonces, los esperamos para que se inscriban. Perdón que eso que ven pasar, no, esta es mi gato. Así que hasta pronto, los esperamos.